Compartir la pizarra. Muy bien, ahí debe estar la pizarra en pantalla. Aquí, estas son las donde nos quedamos. Antes de comenzar, aquí voy a ponerles en el chat una liga. Esa liga es para, bueno, quienes gusten unirse a un canal que se llama, a ver, ¿dónde está? Matemáticas, creo. Canales, lo hice ahorita, matemáticas. El canal se llama Curso Matemáticas. Aquí se los voy a escribir en el chat. Es un canal en Telegram. Se llama Curso Matemáticas. Entonces, aquí les voy a compartir las ligas a los videos de las clases. Se pueden unir nada más con la liga esta que les voy a poner aquí. Y la liga, ¿dónde está? Aquí está. Copiar enlace y... Pues no me hizo caso. Ahí está. Ahí está en el chat. Es un canal en Telegram. Ahí voy a subir todas las clases, los videos y también las listas de ejercicios y luego las soluciones de los ejercicios. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí en donde si llega a fallar el audio, si dejan de escucharme, me avisan por favor inmediatamente para resolverlo aquí. Ok, entonces vamos a continuar, nos quedamos aquí, estábamos viendo las propiedades de los números complejos y su complejo conjugado. Tenemos aquí las diferentes operaciones. Vamos a continuar, vamos a, de hecho, hacer algunos ejemplos de esto. Vamos a ver. Aquí vamos, aquí estamos en las propiedades, no habíamos hecho todavía el ejercicio de esto, pero vamos a hacer un ejemplo particular para mostrar estas propiedades. Por ejemplo, vamos a poner aquí el caso de el número complejo z igual a menos 4 más 7i. Vamos a ver aquí con este número complejo. A ver, alguien que me diga cuál es el complejo conjugado de 4, bueno, de menos 4 más 7i. Vamos a usar, recuerden que podemos usar esta notación, a veces se usa también esta otra, ¿no? Entonces, si tenemos que el número complejo es menos 4 más 7i, ¿cuál sería su complejo conjugado? Más 4 menos 7i. Más 4 menos 7i. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿No es menos 4 menos 7i? Menos 4 menos 7i. Ese es el correcto, ¿no? Sí. Recuerden que definimos el complejo conjugado. Yo voy a subir la pizarra. Si tenemos el número complejo, aquí están, z es x más y, el complejo conjugado es x menos y. La parte real, que es x, queda igual, y la parte imaginaria cambia de signo.
Entonces, la diferencia es que cambia de signo la parte imaginaria, ¿no? Entre el número complejo y su complejo imaginario. Entonces, el complejo imaginario de menos 4 más 7i es entonces menos 4 menos 7i. Lo voy a escribir. El complejo conjugado es menos 4 menos 7i. Pero recuerden, la parte real se mantiene intacta, queda igual. Lo que cambia es la parte imaginaria, ¿no? Y aquí podemos, por ejemplo, sumar, si sumamos z con su complejo conjugado, con este ejemplo particular, tendríamos menos 4 más 7i más menos 4 menos 7i. La suma sería, la parte real son menos 8 y la parte imaginaria se anulan. O sea que este sería un número real puro, sería menos 8. Pero este menos 8 es igual a 2 por menos 4. Y menos 4 es la parte real del número complejo, ¿no? Recuerden que había esta propiedad de que el número más su complejo conjugado es 2 veces la parte real. Esto que estoy aquí indicando, ¿no? Esta propiedad. Entonces esto es 2 veces la parte real del número imaginario, ¿no? Si hacemos el producto, el número por su complejo conjugado, tendríamos menos 4 más 7i por menos 4 menos 7i. Tenemos aquí binomios conjugados, sabemos que esto es el cuadrado del primero, o sea, menos 4 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería 7i al cuadrado. Estos son 16, y aquí sería 7 por 7, 49, y cuadrada, ¿no? O sea, menos 49 y cuadrada, pero como y cuadrada es menos 1, tenemos 16 menos, bueno, más 49 positivo, ¿no? Lo voy a poner explícito para que les queden aquí los pasos. Sería menos 49 por menos 1, que es y cuadrada, ¿no? O sea, son 16 más 49. Y vean que que el resultado del número complejo por su complejo conjugado no es otra cosa que la suma de los cuadrados de la parte real más la parte imaginaria, ¿no? El cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. O sea, es la parte real del número imaginario, del número complejo al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, viendo que se cumple precisamente una de las propiedades que teníamos aquí, ¿no? Aquí está. Bueno, aquí es más, le pusimos aquí como más, este es producto. Ah, no, sí está bien, está bien. Es esta propiedad, ¿no?, que está cumpliéndose aquí. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y es un número real. De hecho, cuando se utilizan estos números complejos, los van a ver que aparecen muy seguido en muchas en materias que van a llevar, ¿no?, de materiales. Siempre aparecen cantidades expresadas como números complejos, pero lo que se puede medir, las cantidades que se pueden medir relacionadas, tienen que ver más que nada con esto, con el número complejo, por su complejo conjugado. Por ejemplo, si quieren medir la intensidad de alguna fuente de luz, la fuente de luz tiene un campo eléctrico y uno magnético. Generalmente, pues, lo describimos mediante el campo eléctrico, pero el campo eléctrico es un número complejo.
Sin embargo, cuando calculamos lo que se mide, lo que mediría un aparato, es proporcional a ese campo eléctrico por su complejo conjugado, ¿no? O los que vayan a trabajar también con difracción de rayos X. La intensidad de los rayos X se relaciona con una cantidad compleja, pero lo que se mide es proporcional a esa cantidad por el complejo conjugado de esa cantidad, ¿no? Entonces, lo van a ver ahí seguido en diferentes materias que lleven y en los diferentes temas que se involucran. Vamos a ver ahora alguna otra propiedad. No definimos todavía el módulo, lo vamos a definir aquí. Vamos a definir el módulo. También le podemos llamar magnitud de un número complejo. Un número complejo Z. El módulo o magnitud, pues es como qué tan grande es el número, ¿no?, en valor absoluto. Entonces, esto lo definimos de esta forma como un valor absoluto del número complejo. Así como los números reales tienen valor absoluto, por ejemplo, -4 tiene valor absoluto de 4, 3 tiene un valor absoluto de 3. O sea, vean que es como la intensidad del número, la amplitud del número, ¿no? E independientemente de su signo, también los números complejos tienen su magnitud, o módulo se le llama también. Esta magnitud o módulo se calcula como la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria. Ahora, ¿por qué lo calculamos así? Recordamos el diagrama de Argand, donde representábamos los números complejos y teníamos que, si tenemos un número complejo con su parte real más su parte imaginaria, ubicábamos aquí en el diagrama de Argand la parte real y luego la parte imaginaria en el eje vertical. Vamos a poner aquí la parte real y el eje imaginario, ¿no? Entonces ubicábamos aquí el número complejo, por ejemplo, este sería el número 3, 2, ¿no? Lo voy a dejar ahí en general, pero ese punto así como lo dibujé, pues, si cada línea de la cuadrícula fuera una unidad, pues sería el número complejo 3 más 2i, ¿no? Entonces, la magnitud del número complejo o su módulo es la distancia que va desde aquí, desde el origen de este plano complejo hasta el punto que representa el número complejo. Y esta distancia, con el teorema de Pitágoras, si este número es x más y, entonces este lado aquí formaría, con la línea que va desde el origen hacia el punto, esa línea formaría una hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene como catetos a este lado, que tendría una longitud igual a la parte imaginaria, ¿no?, que sería la y este cateto sería igual a la parte real, x. Pues de acuerdo con el teorema de Pitágoras, aquí tendríamos que el módulo, que es esta distancia del origen al punto, es el cuadrado, lo vamos a poner como esta distancia, esta hipotenusa, el cuadrado de este módulo, que a veces vamos a ver por qué más adelante se le denota con una R, es igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Aquí estamos utilizando el teorema de Pitágoras, aquí formamos un triángulo rectángulo, ¿no? Sería este cateto al cuadrado, y cuadrada, ¿no?, más este otro x cuadrado es igual a esta distancia al cuadrado, que se le suele denotar con una R. También sería esa R, precisamente es el módulo, entonces sería el valor absoluto de z, que es el módulo al cuadrado, sería esa R cuadrada, ¿no? Lo podemos decir también así.
de esta manera, ¿no? Escribirlo así. R como valor absoluto de este número complejo. Entonces, por eso se le llama magnitud o módulo, ¿no? Porque se le asocia con esta distancia y se calcula de esta forma por el teorema de Pitágoras. Ese sería entonces el módulo. La interpretación geométrica, por lo tanto, aquí pues es la distancia desde el origen hasta el punto que representa al número complejo en el diagrama de Argand o plano complejo, ¿no? Y directamente del teorema de Pitágoras. Tenemos esta figura y vamos a ver algunas propiedades precisamente del módulo o magnitud de un número complejo, ¿no? Como es una distancia, es la distancia del origen al punto que representa el número complejo. Entonces, es una distancia, al ser una distancia, siempre va a ser un número cero o mayor que cero, ¿no? Nunca menor que cero. O sea que no va a poder ser nunca un número negativo, porque las distancias nunca pueden ser negativas, ¿no? Entonces, esta sería una propiedad que siempre hay que tener presente, ¿no? El módulo va a ser mayor o igual que cero y va a ser igual a cero solamente si el número complejo es cero, o sea, si la parte real es cero y también la parte imaginaria, ¿no? O sea, sí, solamente en este caso, ¿no? Pero en general es mayor o igual que cero. Y voy a ponerle aquí un puntito, ¿no? Que eso es una propiedad. Otra propiedad es que la magnitud de un número complejo va a ser igual siempre a la magnitud de su complejo conjugado. Y esto va a ser igual también a menos a la magnitud del negativo del número complejo, ¿no? O sea, el módulo del número complejo es igual al módulo de su complejo conjugado y también es igual al módulo de su negativo. También la siguiente propiedad nos sirve mucho para calcular la magnitud del número complejo, que es que el número por su complejo conjugado va a ser igual al módulo al cuadrado. De esta forma, ¿no? O sea, el número complejo por su complejo conjugado es igual al módulo al cuadrado. Y otro, a ver, déjame si había puesto aquí el producto. No, ese era el complejo conjugado. Otra propiedad es que el módulo del producto de dos números complejos es el producto de los módulos de cada uno de los números complejos. Entonces, por ejemplo, aquí el módulo del producto de Z1 y Z2 es igual al producto de los módulos de Z1 y Z2. Vamos a hacer aquí más espacio. El cociente, vamos a ver el cociente, cumple una propiedad similar, ¿no? La división o cociente de dos números complejos, su módulo, o sea, el módulo del cociente de dos números complejos es igual al cociente de los módulos de los dos números complejos. Bueno, esto lo vamos a poder
aceptar siempre y cuando, recuerden que no podemos dividir entre cero, ¿no? Siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Si Z2 no es cero, entonces ya podemos tener la seguridad de que se cumple esto, ¿no? Y luego viene una propiedad que se conoce como la desigualdad triangular. La desigualdad triangular me dice que el módulo de la suma de dos números complejos siempre va a ser menor o cuando mucho igual a la suma de los módulos de cada uno de esos dos números complejos. O sea, menor o igual, ¿no? Nunca va a poder ser mayor. O sea, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Muy bien. Eh, Vamos a hacer aquí un ejemplo numérico. Vamos a hacer espacio y vamos a calcular el módulo de, vamos a ver, de 5 menos 12i. Voy a poner aquí el ejemplo para resaltarlo de otro color, ¿no? Vamos a calcular el módulo de, ¿qué dije? 5 menos 12i. Ahí está. Pero voy a ampliar aquí un poco los cuadros. A ver ahí. Sí, sí ven bien la letra en sus pantallas. Sí. Sí, se aprecia bien. Aunque muy bien. Bien, vamos a calcular entonces este módulo de 5 menos 12i. Entonces, el módulo del número complejo, si tenemos el número complejo en esta forma, pues dijimos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, o sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos 5 menos 12i, en este caso x es 5 y y es menos 12. Entonces, el módulo de z va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Vamos a sacar aquí. Raíz cuadrada sería 25 más 12 al cuadrado, 144, ¿no? Me dicen aquí si me equivoco en en algún cálculo. 40, 60, 169. Y luego sacamos la raíz cuadrada, 13. Entonces aquí el módulo de z de 5 menos 12i es 13. Ese sería el módulo. Ese 13 sería la distancia, si dibujamos 5 menos 12i en el plano complejo, la distancia del origen al punto sería 13. Ese es el significado, ¿no? Geométrico. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, verificar que z por z complejo, o sea, el número por su número complejo conjugado es igual a el módulo al cuadrado. Para, esa es una propiedad, ¿no? Lo vamos a verificar para
el caso particular cuando z es 2 más i. Bien, entonces, para verificarlo tendremos que calcular z por su complejo conjugado y luego el módulo al cuadrado, ¿no? Para ver que son iguales. Entonces, primero empezamos con z por su complejo conjugado, es 2 más i, y luego 2 menos i, porque sería el complejo conjugado de 2 más i, es 2 menos i. Aquí tenemos binomios conjugados, sería 4 menos i cuadrada, como aquí hay es menos i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1, entonces sumamos 1. Siempre que tenemos de esta forma el complejo por su complejo conjugado, ya sabemos que es la parte real, sería al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, y la parte imaginaria que es 1 al cuadrado. Entonces tendríamos aquí 4 más 1, ¿no? Si lo desarrolláramos es porque aquí tendríamos i por i cuadrada es menos 1, pero luego aparece este signo menos aquí, menos y menos más, ¿no? Entonces siempre va a ser la suma de este al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces esto nos da 5. Y calculamos ahora el módulo. El módulo, que es la parte, es la raíz cuadrada de la parte real, ¿no? Que estamos denotando con x al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real es 2 al cuadrado y luego la parte imaginaria es 1 de z, ¿no? Estamos refiriéndonos aquí a z, así. En raíz cuadrada tendríamos 4 más 1 es 5, ¿no? Entonces aquí vemos que z, lo que calculamos primero, por su complejo conjugado, es igual a ver, aquí me faltó, z, está bien, esta es raíz de 5, ¿no? Le puse como 5, es raíz de 5. Y así lo elevamos al cuadrado, si elevamos al cuadrado z, entonces ya quitamos la raíz cuadrada y nos da 5, ¿no? Ahí está. O sea, el módulo va con la raíz cuadrada, pero luego al elevarlo al cuadrado ya nos da 5. Entonces, aquí vemos que el número por su complejo conjugado salió igual a 5 y salió igual a 5 también el módulo al cuadrado, ¿no? Que sería esto que está aquí. Aquí está el módulo y este es el módulo al cuadrado, que es el que queremos ligar aquí. Entonces, ahí estamos verificando, ¿no? Que se cumple que el complejo por su complejo conjugado es igual al módulo al cuadrado. Lo estamos comprobando para el caso particular de 2 más i. Ok, pues tenemos ahí verificada la propiedad. Vamos a ver otra propiedad de los números complejos, que sería que, bueno, esta forma de representar a los números complejos es la forma binomial, ¿no? Es más o menos como, digamos, en alguna forma similar a cómo se representan los vectores, nada más que en los vectores sería componente X, componente Y, ¿no? Hay otra forma también de representar los números complejos que es muy usual, que es muy útil, e incluso puede ser que en algunos contextos sea más utilizada que la forma binomial, que es la forma polar. La forma polar y la forma exponencial de un número complejo, ¿no? Entonces vamos a ver esta forma de representar a los números complejos en la forma polar y en la forma exponencial. ¿Por qué se usa mucho esto? Porque es más fácil trabajar en muchos casos con exponenciales en algunas operaciones, ¿no? que con
binomios de este tipo de los que estamos haciendo ejemplos. Entonces, esta forma polar se refiere a lo siguiente, ¿no? Vean, voy a dibujar aquí, sale mucho aquí el eje X, a ver cómo le hago para... que salga más derecha la línea. A ver, hay que acomodando la pluma, a ver si con el renglón. Vamos a cambiar. Ahí está. A ver, como que derrapa un poco la pluma. Bueno, más o menos, que no nos detenga mucho esto, ¿no? El dibujo. Entonces voy a... Bueno, este es el eje vertical, el eje horizontal, este es el eje, dijimos el eje real, ¿no? La parte real, y acá la parte imaginaria. Entonces aquí representamos un número complejo. Supongamos que aquí tenemos un número complejo de la forma x más y. Entonces ubicamos aquí el punto, esta es su coordenada x y acá es su coordenada y en este plano complejo. Este punto es este z, ¿no? Entonces, podemos representar el número complejo diciendo cuánto vale x y cuánto vale y. Pero también podemos, si ustedes dicen cuánto vale x y cuánto vale y, ya sabemos dónde está ese punto. Y no hay otro punto en todo este plano complejo que con la misma combinación de x y y me represente otro punto. O sea, cada combinación de x y y me representa sin ambigüedad un solo punto, ¿no? Pero también puedo representar sin ambigüedad este punto dando otras dos cantidades. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a cambiar aquí de color, yo puedo decir que especifico completamente el punto donde está ese número complejo, dando la distancia del origen al punto, o sea, esta distancia. No coincidió, ¿no? Pero, a ver, la idea es, voy a dibujar la distancia del origen al punto, aquí en azul, ¿no? Entonces yo puedo determinar sin ambigüedad dónde está el punto, dando esta distancia, la denoto con una R minúscula, y dando este ángulo que forma la línea que une el origen con el punto respecto al eje real. Vean, si ustedes dan X y Y, ya pueden ubicar al punto, pero si dan R y θ, también ya queda determinado dónde está ese punto, ¿no? Entonces, R es la distancia del origen al punto y θ es el ángulo que forma esa línea que une el origen y el punto con el eje real. De esta forma, ¿no? Este ángulo. Y este ángulo se forma en contra de las manecillas del reloj. Entonces, estas son dos formas de representar el número complejo, dando su parte real y su parte imaginaria, o dando R y θ. Noten que R, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, de hecho R es el módulo del número complejo, ¿no? O sea que R lo podemos calcular de esta forma. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahora θ lo calculamos de esta forma, vean. Este cateto es la parte imaginaria, ¿no? O sea, es Y. Y este otro cateto es X, este que está aquí abajo, ¿no? Este cateto es X. Entonces, aquí formamos un triángulo rectángulo en donde Y, esta distancia de este cateto, entre X, que sería este otro cateto, sería cateto opuesto a θ, entre adyacente a θ. O sea,
Y, vamos a poner aquí bien, Y entre X es el cateto opuesto entre cateto adyacente y opuesto a teta, ¿no? Entonces, eso es la definición de la tangente de teta. Entonces, si la tangente de teta es y sobre x, entonces este ángulo es el arco tangente de y sobre x. O lo que es lo mismo, es el ángulo cuya tangente es y sobre x. Entonces, de esa forma, dividiendo la parte imaginaria entre la parte real, podemos calcular también el ángulo. Aquí hay que tener cuidado en este cálculo en que ese teta es el ángulo que forma la línea que une el origen al número complejo, al punto del número complejo, en contra de las manecillas del reloj desde el eje real, desde el eje horizontal. Entonces hay que tomar en cuenta ahí en qué cuadrante quedamos, porque diferentes ángulos pueden tener el mismo valor porque se van repitiendo el seno y el coseno. Entonces, por ejemplo, si tengo un X negativo y un Y positivo, me va a dar negativo en la división. Pero si tengo los signos opuestos, también me va a dar lo mismo. O sea que, digamos, si tengo X igual a 3 y Y igual a -2, la tangente me va a dar, la tangente si calculo directamente con esta fórmula sería Y sobre X sería -2 sobre 3. Pero si tengo X igual a -3 y Y igual a 2, me daría igual, ¿no? Si divido Y entre X sería 2 entre -3. En ambos casos me da -2/3, pero al tener yo diferentes valores y X y Y, realmente me representan diferentes ángulos. Entonces, cuando alguno de los valores de la parte real o imaginaria, o sea, X o Y, tengan algún valor que no sea positivo, que tengan valor negativo, entonces ahí hay que tener cuidado y hay que ubicar primero en qué cuadrante está el número complejo para calcular correctamente, ¿no? Entonces vamos a hacer algún ejemplo. Otra cosa que hay que tener presente es que cuando trabajamos en la forma polar, esta es la forma polar de los números complejos, son las coordenadas polares para los números complejos, r y teta. Vean que si tenemos unas coordenadas, estas le llamaríamos coordenadas cartesianas o rectangulares, y estos serían coordenadas polares. Si tenemos unas, podemos cambiar a otras. Por ejemplo, aquí si tenemos X y Y, podemos obtener R y teta. También si tenemos R y teta, podríamos calcular X y Y de la siguiente forma, ¿no? Aquí voy a dibujar otro plano complejo. Y vamos a partir de que tenemos el número complejo en coordenadas polares. Entonces tengo el punto, tengo entonces lo que conozco, es R y teta. No sé cuánto valen X y Y. Sin embargo, aquí otra vez formando el triángulo rectángulo, yo sé que esto es X y sé que esto es Y. Con la misma trigonometría que usamos aquí, yo sé que este cateto que voy a dibujar aquí, lo voy a remarcar como verde. Este cateto que dibujé como verde, sabemos que esto es Y, porque esta es la coordenada Y, la parte imaginaria, ¿no? Entonces es lo que mide este cateto. Entonces si dividimos Y entre R, aquí tenemos un triángulo rectángulo y Y sobre R sería cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, y eso es la definición del seno de teta.
Entonces tenemos que y sobre r es igual a seno de teta. Por lo tanto, y, la parte imaginaria, es r por el seno de teta, ¿no? Y para la parte real, también podemos hacer lo mismo. La parte real sería este cateto, ¿no? Es porque eso es x. Entonces, para la parte real, aquí voy a poner una línea un poco más gruesa, ¿no? Porque no se está viendo así muy delgado. Ahí está. Entonces, esta que dibujé anaranjada, eso es la parte real, es x, ¿no? Entonces, otra vez, viendo que tenemos un triángulo rectángulo, R es la hipotenusa, entonces sabiendo que esta distancia es X, entonces este cateto tiene longitud X, entonces X entre R sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y esa es la definición del coseno de teta. Así que tenemos que X sobre R es el coseno de teta, y por lo tanto X es R por el coseno de teta. Y entonces, vean, tenemos las conversiones para, si conocemos R y teta, más bien, si conocemos R y teta, podemos conocer entonces también X y Y, con este par de fórmulas, ¿no? Y si conocemos X y Y, podemos conocer R con esta fórmula del módulo y teta con esta otra, ¿no? Esta aquí. Entonces podemos cambiar de un sistema de coordenadas a otro. Ahora vean, esta forma, este resultado que acabamos de llegar, voy a cambiar aquí de color. Esta forma a la que acabamos de llegar nos permite escribir un número z, un número complejo, z, que sea x más y. Si cambiamos x y y a las coordenadas polares, tendríamos x, lo tenemos aquí, x igual a r coseno de teta, y tenemos y, o sea, sería más i por y, pero y es r seno de teta. Entonces vean que aquí podemos factorizar y dejar como r por el coseno de teta más i seno de teta. Entonces, ahí estaríamos representando digamos, de forma binómica, pero expresado en términos de las coordenadas polares, ¿no? Y bien, ahorita vamos a ir a ver un resultado interesante de esa forma en que acabamos de escribir z, ¿no? Como r multiplicado por el coseno más i seno. Es importante porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para ir avanzando, y al cabo que vamos a ver por qué es importante, ¿no? Hay que ver con, bueno, y algunos que han visto aquí los números complejos ya han de ir sabiendo por dónde vamos, ¿no? De la forma exponencial de representar los números complejos. Y entonces, antes de eso, aquí reitero que hay que tener cuidado, ¿no? Con el cálculo de teta. O sea, cuando usamos esta fórmula de que la tangente de teta es y sobre x, porque la función arco tangente, de hecho, tenemos que la tangente de teta y sobre x, y entonces de aquí, pues deducimos que teta es el ángulo o el arco cuya tangente es y sobre x, ¿no? Ahora, la función arco tangente únicamente va a dar valores que van entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? O sea,
menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Voy a poner ahí. De esta forma, ¿no? Ya todo lo demás se va repitiendo, entonces hay ambigüedad en el cálculo, por eso no basta calcular y sobre x, porque diferentes combinaciones de valores y de signos de y sobre x me pueden dar los mismos valores, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el ángulo de acuerdo al cuadrante donde esté el número complejo, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, voy a poner aquí una tablita, ¿no? Más visual. Vamos a poner aquí el plano complejo. Y recuerden que estos dos ejes se cruzan y dividen el espacio con el plano complejo en 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, vamos a tener aquí casos particulares. Por ejemplo, cuando está aquí el número complejo en el primer cuadrante, por ejemplo aquí, entonces este sería R y este sería teta. Noten que en este caso tanto la parte real como la parte imaginaria son positivas. O sea, X es positivo, Y también es positivo. Entonces ahí ya podemos usar ahí podemos calcular directamente, ¿no? Con la fórmula. Cuando estamos en el primer cuadrante podemos usar la fórmula directamente. Y vamos a encontrar teta como el ángulo, el arco tangente de Y sobre X. Ahí podemos aplicar la fórmula tal cual, en el primer cuadrante, ¿no? Pero si estamos en el segundo cuadrante, voy a dibujar aquí con otro color la situación en que estemos en el segundo cuadrante, voy a dibujar aquí en azul, estaríamos aquí, en este, no sé si alcanzan a ver el cursor, no sé si se ve, ¿no? Entonces mejor lo voy a dibujar de una vez. Supongan que está aquí el punto, entonces este sería R, la distancia del origen al punto, y ahora teta, vean, teta es todo esto, porque teta es el ángulo que forma esta línea con el eje real. El ángulo que forma esta línea con el eje real es todo esto. Pues todo esto sería teta cuando estamos en el segundo cuadrante. Entonces, en este caso, cuando nosotros usamos y sobre x para calcular el ángulo, noten que y está aquí. Y es positivo, ¿no? Porque en este cuadrante, en el segundo cuadrante, Y es positivo. Y X es negativo, ¿no? Porque estamos a la izquierda del cero, de los números reales. Entonces, X es negativo. O sea, X sería, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, ¿no? Entonces, en este caso, cuando dividen Y sobre X, dividirían esto entre esto otro. Pero esto sería negativo si lo toman como X, porque X tendría un valor negativo, ¿no? Entonces, el ángulo que están calculando, realmente lo pueden calcular usando la fórmula tal cual, tomando en cuenta nada más la magnitud de X y Y, sin tomar en cuenta el signo. Por ejemplo, si este número fuera menos 2, voy a escribirlo en forma binomial. Si este punto que dibujé aquí en azul fuera menos 2 más y, en este caso, vean, x es menos 2 y y es 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si ustedes calculan, pueden utilizar esta fórmula cuando están en el segundo cuadrante, utilizando nada más las magnitudes de x y y. Usar las magnitudes quiere decir que toman el valor absoluto. Por ejemplo, y sobre x, si toman en cuenta nada más las magnitudes sin tomar en cuenta el signo, sería y, lo toman como 1, y el x que es 2, que es menos 2, lo toman como 2, no toman en cuenta el signo. Entonces calcularían
el arco tangente de un medio. Pero vean, como están tomando positivo X y Y, están calculando realmente este ángulo que está aquí, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente, están calculando esto. Entonces, ahí habría que hacer una corrección, que sería, cuando pasa esto, por ejemplo, calcularíamos esto, y tendríamos que tomar en cuenta esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, si calculan este ángulo, que podemos llamar alfa, ¿no? Pero no llamarle teta, porque teta es el ángulo desde la parte positiva. Voy a poner aquí de esta manera, ¿no? Este sería el ángulo alfa. O sea, cuando calculado de esta forma, ustedes estarían calculando la tangente de alfa. O sea, si están en el segundo cuadrante, lo voy a poner aquí. El caso general quedaría como alfa sería el arco tangente de y sobre x, pero tomando las magnitudes. Bueno, para que no quede aquí escrito incorrectamente, vamos a ponerlo explícito, que sería aquí calcular con el valor absoluto de y entre valor absoluto de x, cuando están en el segundo cuadrante, y eso les daría este ángulo que está aquí dibujado, ¿no? Entonces el ángulo teta que ustedes andan buscando sería todo esto, ¿no? Desde acá hasta aquí. Voy a dibujarlo en azul para relacionarlo aquí, ¿no? Que estamos con el segundo cuadrante, lo que está en azul. El ángulo teta en ese caso sería todo esto. Pero vean que ese ángulo teta es todo esto de la parte positiva del eje real hasta la parte negativa, ¿no? Entonces, resulta que entonces teta va a ser todo ese ángulo que es 180 grados igual a pi. De hecho, son 180 grados o pi radianes, pero cuando trabajamos en coordenadas polares con números complejos, siempre hay que trabajar en radianes, nunca en grados, ¿no? Entonces, teta lo tendríamos que representar en radianes, por lo tanto, aquí sería el valor de alfa, pi más bien, ¿no? Y el valor de pi, que sería el pi equivale a 180 grados, pero aquí hay que representarlo así como pi en radianes, menos alfa, ¿no? Entonces este sería teta en el segundo cuadrante. Si quieren usar esta fórmula, tendrían que usar estos valores absolutos, ¿no? Para usar la fórmula, y luego calculan alfa de esta forma, y luego ya pi menos alfa es teta, ¿no? Entonces tienen que ir viendo, cuando no están en el primer cuadrante, se tendría que ir viendo así, ¿no? ¿Cuál es el ángulo que están encontrando si toman los valores absolutos, y luego ya ver cómo completar el ángulo total? Vamos aquí al tercer cuadrante, pero para no amontonar aquí los dibujos, voy a ponerlo aquí abajo aparte, ¿no? Vamos al el tercer cuadrante, aquí está. Vamos a poner aquí de color naranja, un color que se note más, ¿no? Vamos a ver el color rojo. No sé si tomó el color, pero bueno, aquí vamos a ver. Si estamos en el tercer cuadrante, estamos aquí, supongamos que tenemos este punto.
Entonces este es R, este es R, y ahora teta es todo esto, ¿no? Si yo quiero usar otra vez la fórmula de arco tangente de y sobre x, noten que aquí, si este es x más y, número z, x es negativo otra vez, ¿no? Pero también es negativo y. O sea, tanto en el tercer cuadrante, x es negativo y y es negativo. Si yo calculo directamente x sobre y, va a ser menos entre menos y me daría como si fuera un ángulo en el primer cuadrante, ¿no? Si no tomo en cuenta dónde está. Entonces, vamos a usar esta misma fórmula, pero tomando otra vez valor absoluto de y entre valor absoluto de x. Aquí me quedó la línea más arriba. Ya, volverla a dibujar. Valor absoluto de y entre valor absoluto de x. Pero este ángulo le volvemos a llamar alfa porque no es el que andamos buscando, no es el teta. ¿Cuál sería? Vean, si completo aquí el triángulo rectángulo, esto sería y en magnitud, ¿no? Esta sería en magnitud, esto sería y, sin tomar en cuenta el signo. Y esto sería x en también la magnitud de x, el valor absoluto de x y aquí el valor absoluto de y. O sea que si divido y entre x sería cateto opuesto, que sería este, entre cateto adyacente, que es el horizontal este. Entonces sería cateto opuesto entre adyacente, me daría la tangente de este ángulo. Voy a quitar la R de ahí para poner ahí el ángulo alfa. Otra vez, ¿no? Podemos hacer otra vez alfa, ya es otro caso. Acá dejamos R. Entonces el valor absoluto, el arco cuya tangente es el valor absoluto de y sobre el valor absoluto de x, me daría este ángulo alfa. Entonces calcularíamos de esta forma, ¿no? Vean, calculamos otro ángulo, como en este caso. Aquí en el segundo cuadrante fue pi menos alfa. Ahora, ¿qué va a ser? Que teta, ya que conocemos alfa de esta forma directamente, entonces teta, ¿qué va a ser? Va a ser todo esto. Todo esto son 180 grados. 180 grados es pi, pero el ángulo total teta es este pedazo, es ese 180 grados o pi radianes más alfa, ¿no? Porque es hasta acá. Teta es hasta acá. Entonces esto es pi más alfa, ¿no? O sea, en el segundo cuadrante se lo restamos el ángulo que calculamos con esta fórmula y aquí se lo tenemos que agregar. Entonces ya tendríamos también ahí pi más alfa, ¿no? Nos queda todavía el caso del cuarto cuadrante. Voy a dibujar aquí los ejes. Parte, bueno, eje real, eje imaginario. Ahora nos vamos a el cuarto cuadrante. Vamos a poner un color. A ver si se ve el verde aquí. Estaríamos aquí, en el cuarto cuadrante. O sea, vamos a dibujar aquí el punto. Esto sería R, la longitud de esta línea, ¿no? Esa distancia. Vamos a poner aquí R afuera. Y ahora vean, ¿cuál sería teta? Teta es el ángulo que va desde el eje real hasta esa línea que une el origen con el punto. O sea, todo esto sería teta, ¿no? Desde aquí hasta acá. Si nosotros usamos otra vez la fórmula del
arco tangente con los valores absolutos de y x, de esta manera, igual que antes. Lo que estaríamos calculando, vean, aquí completamos el triángulo rectángulo, el valor absoluto de y sería esto. Esto sería la coordenada y, ¿no? Esta distancia negativa, ¿no? Pero como tomo el valor absoluto, tomo nada más la longitud de este cateto, y este sería el cateto, digamos, este cateto tendría una longitud que sería igual al valor absoluto de x. En este caso sí es positiva, ¿no? Pero para dejar los dos con valor absoluto, lo dejamos así. En este cuadrante pues va a quedar el valor absoluto de x es igual a x. Pero para dejar así la fórmula, entonces con esta fórmula de arco tangente estaría calculando la tangente de qué ángulo. Al dividir valor absoluto de y sería este cateto, entre valor absoluto de x, este otro cateto sería cateto opuesto entre cateto adyacente de este ángulo. O sea que esto me daría, bueno, sería alfa, es el ángulo cuya tangente es valor absoluto de y entre valor absoluto de x. Y una vez calculado de esta manera, ya poniendo los valores absolutos, les va a dar el alfa a la calculadora directamente, ¿no? Porque ustedes ya están tomando nada más valores positivos. Entonces les va a dar ese valor de alfa que hemos estado encontrando aquí, y ya le agregan o le restan pi también como vamos quedando. Bueno, en este cuadrante no serían pi, ¿no? Sino que, por ejemplo, vean, cada cuadrante es pi sobre 2. O sea, este es 90 grados, 90 grados es pi sobre 2. Todo esto, vimos que son 180 grados, son pi. Si nos vamos a los primeros tres cuadrantes, o sea, desde aquí hasta acá, serían pues pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? Serían 3 medios de pi. Todo ese ángulo, uno de los primeros tres cuadrantes. Entonces, en este caso, en el cuarto cuadrante, el ángulo teta es todo esto. Sería primer cuadrante más segundo cuadrante más tercer cuadrante más este ángulo. Entonces aquí es más fácil, digamos, restar todo el círculo completo, o sea, los 360 grados o 2pi, que sería pues la vuelta completa, ¿no? 2pi radianes, y quitarle esto, quitarle alfa. Si a los 2pi radianes toda la vuelta completa le quitamos alfa, ya nos quedamos con esto que es teta, ¿no? O sea que aquí en el tercer cuadrante calculamos alfa de esta forma, y luego teta sería 2pi menos alfa. Entonces vean que cada caso, cada cuadrante tendríamos una situación particular, ¿no? La mnemotécnica, pues nada más sería irse, aquí es pi menos alfa, pi más alfa, y luego ya al último, pues 2pi menos alfa, ¿no? Pueden usar estas fórmulas, o también si ya tienen práctica, pueden ustedes calcular por su parte y luego ya relacionan cada caso particular, ¿eh? No hay problema. No hay una forma única de llegar a una solución en un ejercicio, no hay dificultad de eso, siempre y cuando se haga un procedimiento correcto, ¿no? Que se llegue el resultado correcto. Y hay otro detalle aquí con esta forma de calcular los ángulos, ¿no? Porque al final de cuentas recuerden que las funciones trigonométricas son repetitivas. Entonces, realmente todos estos ángulos que calculemos, estos valores se van a cumplir para esos ángulos, y también se van a cumplir para esos ángulos más 2pi, 4pi, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un ángulo teta, ese ángulo teta pues me determina un número, ¿no? Una dirección, por ejemplo, que me dé esta dirección, este ángulo teta. Si yo tomo teta más 2pi, a partir de aquí estoy dando una vuelta completa, llego a donde mismo, ¿no?
o si le agrego teta más 4pi, igual, parto de aquí, le doy una vuelta, llego donde mismo, otra vuelta, llego donde mismo. O sea que estos ángulos están indeterminados por un múltiplo entero de 2pi. Bueno, aquí lo puse n2pi, o sea, 2npi los podemos poner, ¿no? O sea que es el ángulo que calculamos, pero los resultados son válidos también para ese ángulo más 2npi, donde n es un entero, ¿no? O sea, múltiplos enteros, o sea, el ángulo que calculamos más múltiplos enteros de 2pi. Precisamente porque pues, las funciones trigonométricas tienen todas periodicidad de 2pi, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí un ejemplo, otro ejemplo. A ver, déjame calcular porque si quiero ver esto de la forma exponencial. Así, también vamos a hacer aquí este ejemplo y luego vemos la forma exponencial. Vamos a hacer un ejemplo de convertir un número de su forma binomial, un número que está como 1 más i, convertir este número a la forma polar. O sea, cuando nos dicen esto, tenemos que cambiar un número que esté en esta forma a la forma con representación de r y teta. O sea, como r coseno de teta más i seno de teta, ¿no? Bien, entonces para eso necesitamos calcular primero como conocemos x y y. Aquí identificamos la parte real, x es 1, y la parte imaginaria es 1, ¿no? También. Entonces puse x, aquí era y, la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria y también es 1, ¿no? El coeficiente de la unidad imaginaria. Entonces, tenemos que calcular r y teta. R sabemos que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. En este caso sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es raíz de 2. Y luego teta. Teta, como x y y son positivos, aquí identificamos que estamos en el primer cuadrante, ¿no? Así que podemos usar la fórmula directamente. Teta es el ángulo cuya tangente es y sobre x. O sea que el ángulo cuya tangente es 1 entre 1, que es igual a 1. Si x y y son iguales, cateto opuesto es igual al adyacente, estamos justamente en 45 grados, que es pi sobre 4 en radianes, ¿no? Recuerden que tenemos el círculo completo, aquí son 90 grados, pero 90 grados equivale a pi sobre 2, pues la mitad de 90 sería 45 grados, no sé, esto, 45 grados, entonces sería la mitad de pi sobre 2, sería pi sobre 4, ¿no? Entonces aquí tenemos que teta es pi sobre 4, recuerden que aquí hay que poner siempre en radianes. Entonces ya podemos poner en coordenadas polares, en forma polar. Entonces escribiríamos z igual a r coseno de teta más i seno de teta. O sea, sería aquí r resultó ser raíz de 2. Y luego tendríamos aquí, vamos a poner coseno de pi sobre 4 más i, vamos a poner aquí paréntesis, seno de pi sobre 4. Y ahí lo tendríamos en la forma polar.
Y aquí que acabamos de dejar la forma polar, vamos a dar aquí un paso más, ¿no? Hay una fórmula que se conoce como fórmula de Euler. De hecho, se conoce como fórmula de Euler porque esta fórmula la introdujo precisamente Leonhard Euler, eh, pues ya hace muchos siglos, ¿no? Hace varios siglos, alrededor de 1700 y tanto, no recuerdo el año, ¿no? Euler, pues un matemático clásico, es la fórmula que introdujo Leonhard Euler en los números complejos es fundamental. De hecho, actualmente tiene pues muchas implicaciones y muchas aplicaciones. La fórmula de Euler es la siguiente, ¿no? Resulta que esto que está aquí, esta forma polar, lo voy a escribir aquí abajo para abordar el tema de la fórmula de Euler. Aquí le voy a poner. O sea, podemos escribir el número z como r coseno de teta más i seno de teta. Resulta que Euler introdujo esta fórmula de que esto que está entre paréntesis es igual a e a la i teta. O sea, e a la i teta es un exponencial complejo, el número e elevado a la unidad imaginaria por teta. Esto es igual a coseno de teta más i seno de teta. Y eso se conoce como fórmula de Euler. De hecho, él la introdujo, ¿no? Teta tiene que estar en radianes. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula que simplifica las cosas? Porque entonces, vean, esta forma polar ya la puedo escribir como R por E a la I teta. En vez de escribir todo esto, ¿no? De coseno más seno. Por ejemplo, este resultado que acabamos de obtener lo podemos escribir como raíz de 2, que sería R, pero en vez de sumar coseno y seno, podemos escribir aquí nada más E a la I sobre 4. Mucho más simple, ¿no? Porque también cuando hacemos operaciones entre varios números complejos, es más fácil hacer los cálculos si yo tengo un número complejo en forma exponencial que si lo tengo como una suma de senos y cosenos. Hace más fácil las matemáticas, ¿no? Bueno, esta fórmula de Euler tiene que ver, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, creo que no nos va a dar tiempo, pero ese es el resultado. Lo vamos a ver si nos da tiempo de mostrarla cuando veamos cálculo. Pero por el que quiera, que sí tienen la curiosidad, básicamente esta fórmula sale de lo siguiente, ¿no? En cálculo diferencial hay algo que se llama como series de Taylor. Son expansiones que se pueden hacer de ciertas de las funciones, de funciones matemáticas, ¿no? De manera que, por ejemplo, podemos hacer una expansión para el seno y luego para el coseno, bueno, más bien para el exponencial, para el exponencial, por ejemplo. Así ustedes, si gustan de completarlo, pero aquí al menos se los dejo bosquejado. Por ejemplo, si en series de Taylor, en cálculo diferencial, se puede demostrar que si expandemos e a la x, si expandemos e a la x, en series de Taylor me da una serie que es 1 más x cuadrado entre 2 factorial, más x al cubo entre 3 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial y así, etcétera, ¿no? Sigue la serie infinita. Y luego, entonces, si tomamos a x igual como i teta, entonces, para expander e a la i teta, resulta que, aquí checan si me equivoco, ¿no? Porque estoy haciendo aquí rápido para no quitarles mucho tiempo extra. La expansión me daría, poniendo x igual a i teta, aquí sería 1 más i teta menos teta cuadrada sobre 2 factorial menos i
teta al cubo sobre 3 factorial, y luego el siguiente que es 4 más teta a la 4 sobre 4 factorial, voy a poner uno más, más i, por teta a las 5 sobre 5 factorial. Y así, ¿no? Nos vamos a infinito. Entonces, e a la i teta sería esto en esa serie. Y luego si expandemos el coseno de teta en serie de Taylor, resulta que es esto, ¿no? Es 1 menos teta cuadrado sobre 2 factorial más teta a la 4, no existe aquí el cubo, sobre 4 factorial, y así se va de 2 en 2. Voy a cortar aquí. En el caso del seno, la serie de Taylor del seno, la serie sería teta menos teta al cubo sobre 3 factorial. Aquí en el coseno quedan los pares y luego en el caso del seno quedan los impares, alternándose los signos de esta manera, y pues aquí se va a infinito, ¿no? Pero vean, aquí quedan pares, aquí impares. Entonces, si se fijan aquí en la serie de Taylor de E a la I teta, queda el 1, que correspondería al coseno. El I teta correspondería a I. Ahí, por esta teta está en el seno, ¿no? Correspondería a una al I, por el primer término del seno. Luego el teta cuadrada sobre 2 factorial le correspondería, aquí está negativo precisamente, menos teta cuadrada sobre 2 factorial le correspondería al coseno. El teta a la 4 sobre 4 factorial está aquí también, le corresponde también el coseno. Vean, todos los pares que de la serie de Taylor de E a la I teta le corresponden al coseno, y los impares le corresponden a los términos que están aquí en el seno. Por ejemplo, aquí al elevado a la 1, un negativo, elevado al, perdón, el primero es este, ¿no? Y teta. El siguiente es el cubo negativo, y luego a la quinta positivo, son estos que están en el seno, multiplicados por el número i. O sea que este sería, estos impares multiplicados por el número i sería esta expansión del seno multiplicado por el seno de teta. Por eso ya al final de cuentas resulta que esto e a la i teta resulta ser la expansión de e a la i teta, resulta ser la suma de la expansión de coseno de teta más el seno de teta multiplicado por i. Por eso Euler llegó a este resultado, ¿no? Que se conoce como la fórmula de Euler. Cuando veamos cálculo diferencial, si empezamos a ver esta serie de Taylor, ahí podemos hacer esto con el ejercicio, pero básicamente es esto, ¿no? Teniendo la serie de Taylor. Pueden hacerlo ya como ejercicio, ¿no? Si, bueno, ya esperando en la parte de cálculo. Entonces, en ese caso, aparece ya no nada más la forma polar. Aquí tendríamos una forma polar con R y teta, pero ahora vamos más allá. Tendríamos entonces también la forma exponencial de los números complejos, que sería de esta forma, ¿no? R por E a la I teta. Donde R y teta se calculan igual, ¿no? Como habíamos estado calculando en los ejemplos. Y bueno, yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí, pero no traslaparnos más. Les voy a mandar una lista de ejercicios para que practiquen. Se los envío hoy o en la mañana más tardar, para que los puedan ir haciendo. Y luego les voy a mandar las soluciones para que comprueben si los hicieron bien o no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ok. Sé que es un poco, pues así, pues muy corto el tiempo, ¿no? Para tantos temas, pero entonces lo vamos a hacer así, les mando los problemas y luego les mando las soluciones para que primero traten de hacerlo y luego verifiquen que están bien, ¿no? Bueno, pues entonces dejamos aquí la clase por hoy y seguimos el lunes. El lunes ya en horario, no sé si a las 5:30, no sé si tendrían inconveniente en que empezara a las 6, si pueden, el lunes.
Profe, Sí, pero el enlace de Telegram